Miguel, un hombre de mediana edad con el alma de un explorador y el bolsillo de un poeta, siempre había visto el mundo de una manera diferente. Donde otros encontraban obstáculos, él vislumbraba oportunidades. Donde la mayoría veía ruina, él imaginaba renacimiento. Su presupuesto, más ajustado que el cierre de un baúl antiguo, no era un impedimento, sino un catalizador para la creatividad. Había pasado gran parte de su vida buscando algo, no sabía exactamente qué, pero sentía que lo encontraría en los lugares menos esperados. Un día, mientras hojeaba un periódico local, sus ojos se posaron en un anuncio peculiar. Cabaña en ruinas. Se vende por 5 euros. La tipografía, descolorida y casi ilegible, parecía gritarle desde la columna de clasificados. Era una oferta tan irrisoria que la gente del pueblo la consideraba una broma de mal gusto, una leyenda urbana nacida de la desesperación o del aburrimiento. ¿$5? Ni para leña sirve eso, murmuraban algunos en la cafetería, riendo entre dientes. Pero Miguel no se rió. En esa cifra insignificante, en esa invitación a lo absurdo, él vio una oportunidad. Necesitaba un nuevo comienzo, un lienzo en blanco, aunque estuviera cubierto de moho y telarañas. A pesar de las advertencias y las miradas de lástima de los lugareños, la motivación de Miguel era inquebrantable. Todos le decían que estaba loco, que $5 eran $5 demasiado para lo que describían como un montón de tablas podridas y sueños rotos. Pero Miguel sentía una llamada, una intuición profunda que le decía que aquella cabaña, por muy desolada que pareciera, guardaba algo más que escombros. Firmó los papeles con una solemnidad que contrastaba con el irrisorio precio, y se convirtió en el orgulloso, aunque burlado, propietario de un pedazo de historia olvidado. El primer día en su nueva propiedad fue revelador. La cabaña era, en efecto, un desastre. El techo se había derrumbado en varios puntos, las paredes estaban inclinadas y el suelo de tierra parecía un mapa de cráteres. El aire, denso y cargado de olor a humedad y olvido, era casi palpable. Los murmullos de los locales se justificaban, pero Miguel no se desanimó. Con una pala, un pico y una determinación férrea, comenzó los primeros trabajos de limpieza y reparación. Quitó escombros, despejó maleza y consolidó las pocas tablas que aún se mantenían en pie. Cada golpe de martillo, cada palada de tierra, era un acto de fe. Su objetivo inicial era simple: nivelar el suelo del interior para crear una base sólida para el futuro. La tierra estaba compactada, mezclada con restos de madera y hojas secas de décadas. Miguel sudaba bajo el sol. El sonido rítmico de su pala contra el suelo era la única compañía. De repente, un sonido metálico y sordo rompió el silencio. No era el golpe de la pala contra una piedra, sino un impacto hueco, resonante, como si hubiera chocado con algo grande y sólido, pero enterrado bajo una capa considerable de tierra. La curiosidad le picó como un insecto. ¿Qué podría ser ese objeto enterrado tan profundamente en las entrañas de aquella cabaña olvidada? El corazón de Miguel dio un vuelco. Antes de que continuemos con esta fascinante historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La intriga se apoderó de Miguel con una fuerza inusitada. El sonido metálico y la resistencia del objeto bajo la tierra despertaron en él una fiebre de descubrimiento. Con sumo cuidado, casi con reverencia, comenzó a expandir el hueco alrededor del punto de impacto. Cada palada era metódica, cada movimiento calculado. La tierra húmeda cedía lentamente, revelando poco a poco la forma de lo que parecía ser un arcón. Era un cofre de madera antigua, cuyos bordes estaban reforzados con bandas de hierro corroído, sellado con un mecanismo de cierre que el tiempo y la humedad habían transformado en una masa oxidada e inamovible. Miguel, con las manos temblorosas por la expectación, luchó contra el óxido y la corrosión. Utilizó las herramientas que tenía a mano, un cincel improvisado con una barra de metal y un martillo. Los músculos de sus brazos se tensaron con el esfuerzo. El sudor le resbalaba por la frente, mezclándose con el polvo de la tierra. El cofre, obstinado, parecía aferrarse a sus secretos con la tenacidad de un fantasma. Finalmente, con un crujido agónico que resonó en el silencio de la cabaña, el mecanismo cedió. La tapa se abrió con un lamento metálico, liberando un olor a papel viejo y a madera añeja, una fragancia que era en sí misma un eco del pasado. Dentro del cofre, Miguel no encontró el oro ni las joyas que la imaginación popular suele asociar a tales hallazgos. En su lugar yacía un diario. Sus tapas de cuero estaban agrietadas y descoloridas, sus páginas amarillentas y frágiles, un testimonio mudo del paso implacable de las décadas. Junto al diario, envuelto en un trozo de tela de seda ya deshilachada, había un pequeño relicario de plata. Su superficie estaba empañada, pero al frotarlo con el pulgar, Miguel pudo vislumbrar un grabado delicado. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Miguel tomó el diario.
La caligrafía era elegante, cursiva, pero el tiempo había difuminado la tinta en muchos lugares, haciendo la lectura un desafío. Las primeras páginas, escritas con una delicadeza que contrastaba con la fortaleza de su contenido, databan de varias décadas atrás, probablemente de los años 40. La historia que comenzaban a narrar era la de un amor prohibido, un romance clandestino que florecía bajo la sombra de un gran peligro. Luego, con la misma delicadeza, abrió el relicario. En su interior, protegida por un cristal opaco, había una fotografía en blanco y negro. Era el rostro de una mujer joven, de no más de 20 años. Sus ojos grandes y oscuros poseían una mirada melancólica, una tristeza profunda que parecía trascender el tiempo. Sus labios, apenas esbozando una sonrisa tenue, no lograban disipar la sombra que parecía envolverla. La imagen era enigmática, hermosa y desgarradora a la vez. ¿Quién era ella? ¿Qué historias guardaban esos ojos? A medida que Miguel leía las primeras líneas del diario, el misterio se profundizaba con cada palabra descifrada. La narradora, que Miguel pronto identificaría como Elara, escribía con una pasión contenida, describiendo un amor tan intenso como peligroso. Hablaba de citas secretas, de miradas furtivas, de un hombre llamado Thomas, pero entrelazado con la dulzura de su afecto, había un hilo oscuro de miedo. Las páginas susurraban sobre un secreto peligroso, una amenaza inminente que pendía sobre sus cabezas. El diario no tardó en revelar que el romance de Elara y Thomas era una transgresión, una afrenta a las rígidas normas de sus respectivas familias, envueltas en una vieja disputa. La cabaña, antes un mero montón de escombros, se transformó en un santuario de secretos. Miguel se sentía como un arqueólogo del alma, desenterrando los fragmentos de una vida olvidada. Las palabras de Elara, aunque veladas por el paso de los años y la tinta desvanecida, transmitían una angustia palpable. ¿Quién era esta mujer de ojos tristes y alma atormentada? ¿Qué terrible secreto la había obligado a esconder su historia bajo el suelo de una cabaña en ruinas? La historia de Elara no era solo un relato de amor, sino un presagio de tragedia, un eco de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Miguel lo sentía en cada fibra de su ser. La cabaña no era solo un refugio, sino una tumba de silencios, y él acababa de abrirla. Miguel dedicó sus noches a descifrar la intrincada caligrafía de Elara. La luz tenue de una linterna era su única compañera mientras las horas se deslizaban, borrando la línea entre el presente y el pasado. Cada palabra descifrada era un susurro desde otra época, una ventana al alma de una joven atrapada en un torbellino de emociones y circunstancias adversas. El diario se convirtió en su obsesión, un portal a un mundo de pasiones prohibidas y peligros ocultos. A través de las páginas amarillentas, Miguel conoció a Elara. Ella era una joven de los años 40, de espíritu vibrante, pero con un destino que parecía marcado por las rígidas convenciones de su tiempo. Su vida giraba en torno a un amor profundo y apasionado por Thomas, un hombre que, según sus escritos, era su alma gemela, su refugio en un mundo hostil. Sin embargo, su historia estaba condenada desde el principio. Las familias de Elara y Thomas eran rivales acérrimas, divididas por una antigua traición y heridas que el tiempo no había logrado cicatrizar. Elara describía con dolor la carga de ese conflicto ancestral, una barrera invisible pero infranqueable que separaba sus mundos. Sus encuentros eran furtivos, sus caricias robadas bajo la oscuridad de la noche, cada beso un acto de rebeldía. La angustia de Elara se hizo palpable en las páginas del diario. Con una pluma temblorosa, confesó su secreto más profundo y aterrador. Estaba embarazada de Thomas. La noticia, que debería haber sido motivo de alegría, se convirtió en una sentencia. Su familia, ajena a su amor verdadero, ya había arreglado su matrimonio con otro hombre, un enlace de conveniencia destinado a fortalecer su posición social y económica. Elara se sentía como un peón en un juego de poder, su cuerpo y su futuro hipotecados por las ambiciones de otros. A medida que Miguel avanzaba en la lectura, un escalofrío le recorrió la espalda. Elara insinuaba en sus escritos que su familia estaba involucrada en algo más oscuro que simples disputas de tierras o negocios. Había referencias veladas a actividades ilícitas, a tratos turbios, y, de manera perturbadora, la cabaña en la que Miguel ahora se encontraba parecía jugar un papel central en esos asuntos. No era solo un refugio de amantes, era un lugar de encuentros clandestinos, un punto de convergencia para los secretos más inconfesables de su familia. Elara vivía con el constante temor de que su embarazo, si se descubría, no solo arruinaría su vida, sino que también desvelaría las turbias maquinaciones de los suyos. Las entradas del diario se volvieron cada vez más desesperadas. Elara escribía sobre el miedo que la paralizaba, la inminente separación de Thomas y la incertidumbre del futuro de su hijo.
La idea de ser forzada a casarse con otro hombre, mientras llevaba en su vientre al hijo de su verdadero amor, la consumía. Sus palabras eran un lamento, un grito silencioso de ayuda que había permanecido enterrado durante décadas. La angustia de Elara era tan vívida que Miguel casi podía escuchar su voz, sentir su desesperación. Las últimas entradas de esa sección del diario eran desgarradoras. Elara temía por su vida y por la de su bebé, la conspiración de su familia, las implicaciones de su embarazo ilegítimo en un contexto de secretos y poder, la habían acorralado. La cabaña, que una vez fue el santuario de su amor, se estaba convirtiendo en su prisión. Miguel cerró los ojos, el peso de la historia de Elara aplastando su espíritu. ¿Qué le había ocurrido a esta joven valiente y a su hijo? ¿Fue forzada a casarse? ¿Logró escapar? ¿Y qué papel, en última instancia, jugó esta humilde cabaña en el trágico desenlace de su historia? La respuesta, él lo sabía, estaba en las siguientes páginas, esperando ser desenterrada al igual que el cofre que la contenía. La cabaña, que Miguel había comprado por una suma irrisoria, dejó de ser solo un lugar de encuentros furtivos para convertirse en el epicentro de la tragedia personal de Elara. Al profundizar en las páginas del diario, Miguel descubrió con un nudo en el estómago que aquella humilde estructura de madera no era solo el refugio de los amantes, sino el testigo silencioso de una traición devastadora. Elara detallaba con una caligrafía cada vez más temblorosa cómo un miembro de su propia familia, alguien en quien ella había depositado su confianza, había revelado su embarazo. No fue un accidente, sino un acto deliberado, calculado para desbaratar su felicidad y asegurar el matrimonio de conveniencia que habían planeado para ella. La revelación de su estado no solo la puso en una situación desesperada, sino que también desató la furia de su familia, exponiendo la fragilidad de su amor en un mundo implacable. La noticia del embarazo de Elara llegó a oídos de Thomas, pero distorsionada, manipulada por las mismas manos que habían traicionado a Elara. Le hicieron creer que ella lo había abandonado, que había elegido la seguridad familiar y el matrimonio arreglado antes que su amor. Thomas, destrozado y sin poder comprender la magnitud del engaño, se vio forzado a huir. Su partida, narrada con una tristeza insondable por Elara, fue una herida profunda que jamás cicatrizaría. Él creyó en la mentira, y su ausencia dejó a Elara aún más vulnerable, sola y desprotegida frente a la ira de los suyos. Elara fue confinada a la cabaña. No era una reclusión formal, sino una prisión de facto, un lugar donde debía permanecer oculta, lejos de miradas indiscretas, mientras su familia urdía un plan para deshacerse del problema que su embarazo representaba. La cabaña, que una vez fue el símbolo de su libertad y amor, se transformó en un calvario. Los días se sucedían en una monotonía dolorosa, cada hora cargada de miedo y desesperación. Las paredes de madera, que antes habían resonado con risas y susurros de amor, ahora eran testigos de su angustia silenciosa. La joven, que había soñado con una vida junto a Thomas, se encontraba atrapada, su futuro incierto, su dignidad pisoteada. El momento del nacimiento llegó con una brutalidad inesperada. Sola, en el frío y la penumbra de la cabaña, Elara dio a luz a su hijo. Las entradas del diario de esos días eran casi ilegibles, manchadas por lo que parecían ser lágrimas y el sudor del esfuerzo. Describían un dolor físico y emocional indescriptible, una soledad abrumadora que solo la presencia de su recién nacido lograba mitigar por momentos. A pesar de la desesperación, un amor inmenso y protector por su bebé brotó en su corazón. Ella sabía que no podía permitir que su hijo sufriera las consecuencias de las maquinaciones de su familia. En una entrada desgarradora, que Miguel leyó con el corazón en un puño, Elara escribió sobre su plan. Un plan desesperado, pero la única forma que encontró para salvar a su hijo. Decidió entregarlo en secreto, buscar a alguien de confianza que pudiera criarlo lejos de la oscuridad de su familia y la vergüenza social. Para protegerlo y para liberarse de la prisión que le habían impuesto, Elara planeó fingir su propia muerte. Era un sacrificio supremo, el acto de amor más puro que una madre podía concebir. Dejaría el diario y el relicario, una cápsula del tiempo, con la esperanza de que algún día alguien descubriera la verdad. Sus últimas palabras en esa sección eran un ruego, una súplica al futuro, para que su hijo supiera que ella nunca lo había abandonado, que su muerte era una ilusión, un velo para garantizar su vida. Miguel cerró el diario, las manos le temblaban. La revelación lo dejó sin aliento. Elara no había muerto en la cabaña, como él había supuesto. Había orquestado una huida, un engaño magistral para proteger a su hijo. Pero, ¿quién era esa persona de confianza a la que entregó a su bebé? ¿Logró su cometido sin ser descubierta por su implacable familia? ¿Y qué había sido de ella después de su muerte fingida? Las preguntas se agolpaban en la mente de Miguel, cada una más apremiante que la anterior.
Se sentía ahora no solo un lector, sino un custodio de la verdad, con la responsabilidad de desenterrar el resto de esta compleja y trágica historia. La cabaña, lejos de ser una tumba, era el punto de partida de una vida oculta, un legado de amor y sacrificio que esperaba ser revelado. La revelación final del diario golpeó a Miguel con la fuerza de un rayo. Elara no había muerto, había vivido. Su muerte fue una ingeniosa treta, un acto desesperado de amor maternal para salvar a su hijo de las garras de una familia implacable y de un destino incierto. Las páginas finales del diario, escritas con una determinación férrea, detallaban cómo Elara había logrado escapar, cómo había orquestado su propia desaparición mientras dejaba a su hijo bajo el cuidado de una leal sirvienta de la familia, una mujer que había prometido criarlo como propio, lejos de las intrigas y el veneno de la alta sociedad. Elara había vivido una vida oculta, observando a su hijo desde las sombras, un fantasma en su propia existencia, su corazón siempre anhelando un contacto que nunca podría tener. El diario y el relicario eran, en efecto, una cápsula del tiempo, un mensaje póstumo de una madre a un hijo que nunca la conocería realmente, con la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Miguel sintió una punzada de emoción en el pecho. No era solo la historia de Elara, era la historia de un sacrificio inmenso, de un amor que trascendía la vida y la muerte. Se vio a sí mismo no como un simple comprador de una cabaña, sino como el depositario de un legado, el último eslabón en una cadena de eventos que se extendía por décadas. La misión de encontrar al hijo de Elara, ahora un anciano, se convirtió en una obsesión. La historia de amor y sacrificio lo había conmovido profundamente, infundiéndole un propósito que iba más allá de la mera especulación inmobiliaria. Era una cuestión de justicia, de dar voz a los silenciados, de reunir lo que el destino y la crueldad habían separado. Elara, con una previsión asombrosa, había dejado pequeñas migas de pan en el diario. No eran pistas explícitas, sino sutiles detalles sobre la identidad y la ubicación aproximada de su hijo, referencias a un apodo cariñoso que solo ella usaba, o a un rasgo físico distintivo que heredó de Thomas. Eran fragmentos de información, velados en el lenguaje poético y a veces críptico de una mujer que vivía con el constante temor de ser descubierta. Miguel releía esas secciones una y otra vez, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarle en su búsqueda. Sabía que el tiempo era crucial. El hijo de Elara, Daniel, si aún vivía, sería un hombre anciano. Cada día que pasaba era un día menos para la verdad. Sin embargo, los obstáculos no tardaron en aparecer. La información era vaga, desactualizada, filtrada a través de la lente de los años 40. Los apodos cambiaban, los lugares se transformaban y las personas desaparecían en el velo del tiempo. ¿Cómo encontrar a alguien basándose en un puñado de descripciones de hace más de 70 años? Miguel se enfrentó a la desalentadora tarea de rastrear una vida a través de las brumas de la historia. No había internet, ni bases de datos digitales que pudieran ayudarle con tanta facilidad. Era una búsqueda a la antigua, que requería paciencia, ingenio y una dosis considerable de suerte. Decidido, Miguel comenzó su investigación. Empezó por los archivos locales del pequeño pueblo donde se encontraba la cabaña. Buscó registros de nacimientos, defunciones y censos de la época. Interrogó a los ancianos del lugar, aquellos que aún recordaban los chismes y las historias de antaño, aunque la mayoría de las veces se topaba con miradas confusas o recuerdos distorsionados por el paso del tiempo. Desenterró periódicos viejos, buscando cualquier mención de la familia de Elara o de un escándalo que pudiera haberla rodeado, pero el nombre de Daniel nunca aparecía directamente. La sirvienta leal, la que había criado al niño, era su mejor pista. Miguel rastreó su nombre, su linaje, intentando reconstruir su vida después de la desaparición de Elara. Era como armar un rompecabezas con piezas faltantes, pero Miguel no se rendía. Sentía la presencia de Elara en cada paso de su investigación, una fuerza silenciosa que lo impulsaba a seguir adelante. La necesidad de cumplir la promesa de esa madre desesperada, de que su hijo conociera la verdad antes de que fuera demasiado tarde, era su motor principal. ¿Podría Miguel, un hombre común que había comprado una cabaña en ruinas, lograr lo que el destino había negado por décadas? La respuesta lo esperaba, oculta entre los polvorientos registros y los ecos de un pasado olvidado. Finalmente, una pista concreta emergió de entre los viejos legajos. Un registro de adopción, inusualmente detallado para la época, mencionaba a una sirvienta de nombre Clara, quien había tomado bajo su tutela a un niño recién nacido, sin padre conocido, y se había trasladado a un pequeño pueblo cercano, a unas pocas horas de distancia. El nombre del niño, Daniel. El corazón de Miguel dio un vuelco. Era el apodo que Elara había usado en su diario para referirse a su hijo.
Las migas de pan habían conducido a la panadería. Con una mezcla de nerviosismo y excitación, Miguel preparó su vehículo y se dirigió hacia el destino que el destino, o más bien el Ara, le había marcado. El pueblo era pequeño, con el encanto de los lugares donde el tiempo parece transcurrir más lentamente. Miguel pasó días, presentándose como un historiador local, preguntando por la familia de Clara y, eventualmente, por un hombre llamado Daniel. No fue fácil. La gente era reservada, y los recuerdos, difusos. Pero la persistencia de Miguel dio sus frutos. Después de varias semanas de búsqueda infructuosa, un anciano en la plaza del pueblo, con la memoria más lúcida que la mayoría, le sugirió que buscara a Dani, el carpintero, un hombre de avanzada edad que vivía en las afueras, conocido por su habilidad con la madera y su naturaleza solitaria. Miguel siguió las indicaciones y llegó a una modesta casa de madera, rodeada de herramientas y virutas. Un hombre encorvado, con el cabello blanco como la nieve y ojos cansados, trabajaba en su taller. Su rostro, surcado por las arrugas de una larga vida, evocaba una extraña familiaridad que Miguel no podía precisar, pero que lo llenó de una certeza inquebrantable. Este era Daniel, el hijo de Elara. Con el diario de Elara y el relicario cuidadosamente guardados, Miguel se acercó. La conversación inicial fue torpe y cautelosa. Daniel era un hombre de pocas palabras, reacio a compartir su pasado. Miguel, con una voz que intentaba transmitir respeto y compasión, comenzó a relatar la historia del diario, mencionando la cabaña y el secreto que había descubierto. Daniel lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza, sus ojos expresando una profunda herida que el tiempo no había logrado sanar. «Mi madre me abandonó», dijo Daniel con voz áspera, el eco de una vida de dolor resonando en cada palabra. «Ella murió cuando yo era un bebé. Nunca la conocí». Miguel sabía que la verdad sería difícil de aceptar. Con delicadeza, sacó el viejo diario y el relicario. «Su madre no lo abandonó, señor Daniel», dijo Miguel, extendiendo los objetos. «Lo protegió. Esta es su historia. Esta es la verdad». Daniel tomó el diario con manos temblorosas. Al principio lo miró con desdén, como si fuera un truco cruel. Pero a medida que sus dedos pasaban por las páginas amarillentas y sus ojos se posaban en la caligrafía elegante pero familiar de Elara, una chispa de reconocimiento se encendió en su mirada. Miguel le señaló la primera entrada donde Elara hablaba de su amor por Thomas, de su embarazo, de las circunstancias que la obligaron a tomar una decisión desgarradora. Daniel comenzó a leer. Al principio, con escepticismo, luego con creciente interés, y finalmente con una desesperación que se transformó en un torrente de emociones. Las palabras de su madre, escritas con tanto amor y sacrificio, desvelaron una vida de dolor y una decisión heroica. Leyó sobre el amor prohibido, la traición familiar, el confinamiento en la cabaña, el nacimiento solitario y el plan desesperado para salvarlo. Cada palabra era un golpe para su alma, desmantelando décadas de una creencia errónea y dolorosa. Las lágrimas, contenidas por más de 80 años, comenzaron a brotar de sus ojos, surcando las arrugas de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y abrumadora comprensión. Su madre nunca lo había abandonado. Lo había salvado, sacrificando su propia felicidad y su propia vida para asegurar la suya. El relicario, que Miguel le había entregado, contenía la imagen de una joven Elara, sus ojos melancólicos, pero llenos de un amor incondicional que Daniel ahora, por fin, podía sentir. La verdad lo había liberado, la redención había llegado. Daniel levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero con una nueva luz. Miró a Miguel, el extraño que había desenterrado su pasado, con una gratitud que las palabras no podían expresar. La historia que había creído toda su vida era una mentira, un velo cruel que había ocultado el amor más grande. Ahora, la herida de su alma comenzaba a cerrarse, reemplazada por la certeza de que fue amado, inmensamente, desesperadamente. Pero una pregunta urgente y dolorosa se formaba en su mente. ¿Qué había pasado con la familia de Elara? Aquellos que la habían traicionado y que habían tejido esta red de engaños. La paz que acababa de encontrar se mezclaba con un incipiente deseo de confrontación, de entender la oscuridad que había envuelto la vida de su madre. La verdad era un bálsamo, pero también una espada de dos filos. Daniel, con el alma aún conmovida por la verdad recién descubierta, sintió la imperiosa necesidad de visitar la cabaña. Miguel lo acompañó en silencio. Al llegar, la cabaña, que Miguel había restaurado con esmero, ya no era la ruina desolada que había sido. Sus paredes, ahora firmes y limpias, irradiaban una calidez que invitaba a la reflexión. Daniel entró, sus pasos lentos y reverentes, cerró los ojos, intentando sentir la presencia de Elara, su madre, en ese lugar que había sido su refugio y su prisión.
Podía casi oír los ecos de su angustia, el suave llanto de un bebé, el susurro de una madre desesperada, planeando la salvación de su hijo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez era una lágrima de conexión, no de abandono. La pregunta sobre la familia de Elara, que había quemado en su mente, se disipó gradualmente. Daniel, en un acto de profunda madurez y amor, decidió no buscar venganza. Comprendió que la verdadera justicia no residía en el castigo de los culpables, sino en honrar el amor y el sacrificio de su madre. La vida de Elara había sido un testamento de resistencia, y Daniel se prometió que su legado no sería de odio, sino de esperanza y perdón. La historia de Elara, una vez un secreto enterrado, comenzó a extenderse por el pueblo, no como un chisme, sino como una leyenda local. Se convirtió en un relato de amor prohibido, de una madre que desafió las convenciones y la crueldad para salvar a su hijo. La cabaña, bajo la cuidadosa tutela de Miguel y con el apoyo tácito de Daniel, se transformó en un símbolo, un lugar donde la gente podía reflexionar sobre los secretos del pasado y la capacidad inquebrantable del espíritu humano. Miguel, al ver la paz que finalmente había encontrado Daniel, sintió una profunda satisfacción. Había comenzado su aventura buscando una oportunidad barata, un nuevo comienzo para él mismo, y había terminado encontrando un propósito mucho mayor. Su corazón se llenó de un tipo de realización que el dinero o las posesiones nunca podrían comprar. La cabaña, que al principio había sido solo un objeto material, ahora era un ancla emocional, un faro de la verdad en un mar de olvido. Daniel, con una nueva vitalidad en sus ojos, se volvió hacia Miguel. «No tengo palabras para agradecerte», dijo, su voz ronca de emoción. «Me has dado el regalo más grande, mi madre». Una amistad inesperada y profunda floreció entre el anciano carpintero y el hombre aventurero, un lazo forjado por el rescate de una verdad sepultada. Juntos, Daniel y Miguel trabajaron para asegurarse de que la historia de Elara perdurara. Limpiaron y catalogaron los efectos personales que Miguel había encontrado en el cofre. El diario se convirtió en un documento reverenciado, leído por aquellos que buscaban inspiración en la resiliencia. La cabaña se abrió ocasionalmente al público, no como una atracción turística, sino como un pequeño museo de la memoria, un espacio donde la gente podía sentarse y meditar sobre las vidas entrelazadas que una vez se habían desarrollado entre esas paredes. Las fotografías de Elara y Thomas, junto con fragmentos del diario, contaban una historia que trascendía el tiempo. El mensaje que emanaba de la cabaña era claro. Los secretos del pasado, aunque dolorosos, no deben permanecer enterrados para siempre. Tienen el poder de moldear el presente, de curar viejas heridas y de unir a las personas de formas inesperadas. La verdad, aunque a veces cruel, es el camino hacia el perdón y la redención. Miguel, sentado en el porche de la cabaña una tarde, observando el sol ponerse sobre las montañas, reflexionó sobre cómo una simple compra de $5 había transformado no solo su vida, sino también la de Daniel y, de alguna manera, la de toda una comunidad. Había demostrado que, a veces, los tesoros más valiosos no son de oro y joyas, sino de amor, sacrificio y la inquebrantable búsqueda de la verdad. La cabaña, antes una ruina olvidada, se había convertido en un monumento al amor eterno y a la fuerza del espíritu humano, y en cada crujido de sus viejas maderas parecía susurrar la historia de Elara, asegurándose de que nunca más sería olvidada. La vida de Daniel, ahora completa, era el testimonio viviente de ello.